En la primera mitad de este video te voy a explicar cuánto pagas de impuestos por tus inversiones de deuda gubernamental, en SOFIPOS, en bancos, en la bolsa de valores y en plataformas fintech. Y en la otra mitad te voy a explicar en qué condiciones tienes que presentar tu declaración anual de impuestos y una recomendación que puede hacerte ahorrar y ganar más dinero. Bienvenidos amigos a Domina el Dinero. Yo soy Leonardo Vera y la información que te voy a compartir hoy tiene como base legal la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 y las consultas que he hecho en el SAT en 6 ocasiones. Esto me ha tomado bastantes horas de investigación, por lo que te recomiendo ver el video completo, ya que hay información valiosa en cada parte de él. No importa si solo inviertes en CETES o en la bolsa, conocer todas te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Vamos a hacer algo nuevo en el canal. Mientras yo vaya explicando, cada vez que tú veas este símbolo, encontrarás en la descripción el link de las fuentes de información que he utilizado. No olvides dejar tu like y suscribirte para apoyar este canal de educación financiera e inversiones. Y seguirme en todas las redes sociales que te dejo por aquí. Cuando invertimos, ¿tenemos que pagar impuestos? Sí, a menos que los exentemos. Si invertimos, tenemos que pagar el impuesto sobre la renta, o ISR. Pero no te asustes que no es nada del otro mundo. El ISR se paga cuando tenemos ingresos que aumenten nuestro patrimonio. Si tú eres empleado, seguramente tu patrón ya te retiene el ISR de tu salario. Lo que verdaderamente te importa a ti, inversionista, es cuánto pagas de impuestos, y esto va a depender del tipo de inversión. Tipo de inversión número 1. Si inviertes en deuda gubernamental, es el 1.45% de impuestos. Estoy hablando de CETES, bonos, bondes y UDIBonos. Todo lo que tenemos disponible en cetesdirecto.com. Esto lo encontramos en el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020. Aquí dice que la tasa anual a la que se refieren los artículos 54 y 135 será de 1.45%. En el artículo 54 dice quiénes lo aplican. Son las instituciones que pertenecen al sistema financiero que hagan pagos por intereses. El sistema financiero abarca desde el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los bancos, las sociedades financieras, todas las instituciones que están reguladas. Por eso se aplica a los instrumentos de deuda gubernamental. Y en el artículo 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta habla de cómo se aplica. Las instituciones deben de retener y enterar los impuestos aplicando la tasa sobre el capital invertido. Aplicar este 1.45 sobre el capital significa aplicarlo sobre el dinero que invertimos, no sobre las ganancias. Si aún te quedan dudas, puedes utilizar la calculadora que se encuentra en la página de cetesdirecto.com. Ahí te dice cuánto tendrás que pagar de ISR dependiendo del monto que inviertas y del plazo que elijas. Tipo de inversión número 2. Si inviertes en SOFIPOS o sociedades financieras populares, también se aplica el 1.45% de ISR sobre el capital. Como las SOFIPOS pertenecen al sistema financiero, se aplican las mismas leyes que acabo de mencionar. Aquí tenemos nuestros favoritos como Finsus, Supertasas, Cubo Financiero y otros. Ahora se viene algo muy interesante aquí. Con las SOFIPOS tenemos la oportunidad de exentar impuestos. Esto se encuentra en la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 93, fracción 20, inciso B. Aquí dice que no se pagará impuesto sobre la renta por obtener ingresos de intereses pagados por las sociedades financieras populares. Y tiene una condición, que tu saldo promedio diario no supere los 5 salarios mínimos anualizados. En este caso tendríamos que usar los UMA, y el monto que puedes tener exento de impuestos es de 158,000 pesos a la fecha. En palabras más amigables, esto significa cuánto tuve en promedio cada día durante un año entre todas las sociedades financieras donde invierto. Este monto es entre todas las SOFIPOS, no son 150,000 para cada una. Otra cosa muy interesante y que probablemente no sabías es la información que nos ha proporcionado Supertasas. Esta publicación está en Facebook, menciona el ISR de 1.45%. Lo interesante aquí es cómo se calcula el ISR cuando tu inversión excede el monto exento, que es de 158,469 pesos.
A esta cantidad que sobrepasa el monto exento se le conoce como monto excedente, y es sobre esta sobre la que se calcula el ISR. Quiere decir que los 158,000 o monto exento siempre permanecerán libres de impuestos aunque los superes. Esta información también se encuentra en su página web y le hice la pregunta también a un asesor de Supertasas y me confirmó que el ISR se va a pagar únicamente por el monto excedente y los intereses que éste genere. Tipo de inversión número 3. Si invertimos en instituciones de crédito, también vamos a pagar el 1.45% de impuestos sobre el capital. Aquí se encuentran todos los bancos, por ejemplo, Citibanamex, Banco Azteca, BBVA, etc. ¿Y qué crees? Con los bancos también tienes la oportunidad de exentar impuestos. Porque en la ley del impuesto sobre la renta, en el mismo artículo 93, fracción 20, pero en el inciso A, menciona que no tienes que pagar impuestos sobre la renta por los intereses que te paguen las instituciones de crédito. Con la misma condición, que tu saldo promedio diario no exceda los 5 salarios mínimos anualizados. Apuesto a que esto no lo sabían. Yo consulté al SAT para confirmar esto y en efecto ellos me dijeron que sí se aplica. Y ahora viene otra buena noticia. El monto que puedes tener exento de impuestos en las instituciones de crédito es totalmente diferente y aparte del monto exento en las SOFIPOS, porque la fracción 20 lo separa en diferentes incisos. Puedes llegar a tener hasta 300,000 pesos libres de impuestos. Les cuento que mi primera inversión fue un pagaré bancario y tuve una muy buena experiencia. La tasa de interés en ese momento era de 8%. Fue hace como un año y yo no me fijé en los impuestos. Yo quería confirmar esto con los mismos bancos, entonces empecé mi investigación y me llevé una experiencia un poco extraña. Primero contacté a 5 o 6 bancos los más populares a través de Facebook Messenger y me respondieron, pero no me aclararon mis dudas, me dijeron que tenía que consultar a un ejecutivo. Entonces entré a su página web y llené estos formatos de aclaraciones donde tienes que escribir lo que quieres preguntar y tienes que dejar tu correo electrónico, tu nombre y otros datos y no me contactaron nunca. Después de eso, escribí un correo a la UNE de cada banco, la unidad especializada en atención a usuarios. Y ellos sí me respondieron, pero no respondieron mi pregunta. Me dijeron que tenía que consultarlo con un ejecutivo. Entonces, pues con las precauciones me fui a un banco. Y la primera persona me dijo que se pagaba impuestos por todo. Pero esta persona no sabía porque cuando le mencioné esta ley no sabía qué decir. Entonces me llevaron con otra persona. Y esta otra persona sí sabía. Y esto es lo que pasó. En este banco tenían varios instrumentos de inversión. Uno de ellos los pagarés. Y por los pagarés sí tienes que pagar el 1.45% de impuestos. No lo puedes exentar. ¿Pero por qué pasa esto? Porque ese pagaré y muchos pagarés de los bancos están invertidos en CETES. Así te lo ofertan ellos. Te ofrecen el pagaré a 110% CETES, 115% CETES. Entonces me imagino que como ese dinero está invertido en CETES y solo es una manera más fácil de que hagas tu inversión ahí, por eso tienes que pagar los impuestos a fuerzas. Pero ellos tenían otro instrumento de inversión que se llamaba ahorro flexible, el cual sí estaba libre de impuestos hasta topar un monto máximo. ¿Y sabes hasta cuál? 158,469 pesos. Es justo el valor de 5 UMAS anualizados. Y de esta manera compruebas que sí puedes exentar impuestos al invertir en bancos, en instituciones de crédito. En conclusión, cuando vayas a invertir en el banco, primero infórmate y de preferencia consúltalo en la sucursal para asegurar que tu inversión esté libre de impuestos. Y mi recomendación es que lo hagas, que inviertas en bancos. En ocasiones te pueden ofrecer aún más que los CETES, son inversiones seguras, tu dinero está protegido por millones de pesos por el IPAP. Pero ese es un tema para otro video. Tipo de inversión número 4. Si inviertes en la bolsa de valores, vas a pagar el 10% de ISR. En la ley del impuesto sobre la renta, artículo 129, dice que las personas físicas están obligadas a pagar impuestos y este pago se va a considerar definitivo, aplicando la tasa del 10% sobre las ganancias. Esto significa que lo vas a pagar únicamente cuando vendas tus acciones, no cuando éstas suban de valor. Y esto es muy bueno porque es un pago definitivo. No vas a tener que hacer ajustes por qué tanto hayan sido tus ganancias. Esto aplica para las casas de bolsa que están reguladas en el país.
como Cuspid o GBM. Tipo de inversión número 5. Cuando hablamos de otro tipo de inversiones, como los préstamos a personas, por ejemplo Yo Te Presto, o los préstamos a empresas, como Wortep Capital, o el crowdfunding inmobiliario, como Monific o Brick. Estas tendrán una tasa diferente del ISR porque no forman parte del sistema financiero tradicional. Sabemos que no están reguladas por el momento. Hablamos de las fintech, las instituciones de tecnología financiera. Antes de ver cuánto vas a pagar de ISR, vamos a adentrarnos un poco más a esto porque es muy importante que lo sepas. Las fintech no se contemplan en la ley del impuesto sobre la renta como entidades que integren al sistema financiero. ¿Cuáles sí integran el sistema financiero? Los 4 tipos de inversiones que mencioné antes: la deuda gubernamental, SOFIPOS, los bancos y la bolsa. Otra cosa importante es que la ley fintech está buscando regularlas ya por bastante tiempo. Esto debió de haber concluido por estas fechas, pero probablemente por la suspensión de actividades no se ha podido concluir. Muchas de las fintech ya han presentado su solicitud de autorización. ¿Cómo puedes verificarlo? Siempre al final de su página web deben tener una leyenda como la siguiente, que exprese que están en el proceso de la regulación. Aquí estamos viendo a Monific. Te muestro otro ejemplo con Yo Te Presto. Al final de su página web pone que la autorización se encuentra en trámite. Si tienes pensado invertir en una fintech pero esta no está en proceso de ser regulada, te recomiendo que no pongas tu dinero ahí. El hecho de que las fintech no estén reguladas en este momento impacta directamente sobre el impuesto que tú tienes que pagar al invertir en estas plataformas. En la ley del ISR artículo 135 dice que los intereses a los que se refiere el artículo 134 se les hará una retención del 20% sobre los intereses nominales. Los intereses nominales son los que te ofrecen al invertir, ya deducidas las comisiones. Y en el artículo 134 dice que son los intereses de las instituciones que no son consideradas partes del sistema financiero, las fintech. Además que al invertir en estas plataformas debes de pagar el 20% de impuestos. Con los nuevos cambios fiscales en las plataformas digitales que seguramente ya escuchaste, ahora también vas a tener que pagar el IVA. Será un poco más complicado. Te dejo un video de Yo Te Presto donde explica claramente los cambios que han ocurrido. Conclusión de esta parte. ¿Qué impuesto te conviene más pagar o dónde pagas menos? Tenemos 3 opciones. Pagar el 1.45% sobre el capital en las instituciones del sistema financiero, con la posibilidad de exentar estos impuestos. Opción 2 sería pagar el 10% sobre las ganancias en bolsa. Y opción 3, pagar el 20% de los intereses nominales y el IVA de las plataformas fintech. Realmente todo depende de tu perfil de inversionista y de cuánto dinero estás invirtiendo. Aquí comparamos 4 tipos de inversiones, haciendo la suposición de que en todos obtenemos la misma tasa de interés del 7%. En la última columna está la ganancia final después de impuestos. Cabe mencionar que algunos son más seguros que otros, o por ejemplo que en la bolsa y fintech podemos obtener rendimientos más elevados o más bajos. Ahora que conoces los impuestos de tus inversiones, puedes tomar mejores decisiones. Y no es que tengas que invertir todo en un solo lugar, recuerda que diversificar es una excelente estrategia. Y ahora nos vamos al otro tema que nos interesa, la declaración anual de impuestos. Este tema tenía que hablarlo en este video porque están estrechamente relacionados. ¿Cuándo estás obligado a presentar la declaración anual? Si eres asalariado y tus ingresos anuales brutos son mayores a 400,000 pesos, estás obligado a hacerla. También si trabajas para 2 o más patrones, o si percibes ingresos de otro medio que no sea un sueldo, como estar de freelancer o tener un negocio. Esto ya lo sabemos, pero si tú eres asalariado y también inviertes, es decir, recibes pagos por intereses, ¿estás obligado a hacer tu declaración anual? No necesariamente, y te explico por qué. En la ley del ISR artículo 150 habla de una condición muy interesante, que las personas físicas no están obligadas a presentar su declaración anual si tienen ingresos de los capítulos 1 y 4 de esta ley, que son ingresos por sueldos y salarios e ingresos por intereses. Recuerda que ingresos por intereses solo incluye a las instituciones del sistema financiero, excluyendo a la bolsa, porque esos tributan de una manera diferente. No estás obligado a hacer tu declaración anual
si la suma de tus ingresos por sueldos y por intereses no excede de 400,000 pesos, siempre y cuando los intereses reales no excedan de 100,000 pesos. Los intereses reales son los que ganas cuando le descuentas la inflación. Esta información que te acabo de compartir y que seguramente será un alivio para muchos, no solo se encuentra en la ley del impuesto sobre la renta, sino que lo encuentras en muchos artículos y páginas web que te voy a dejar para que consultes tú igual. Aparte de esto, lo consulté directamente con el SAT y ellos me confirmaron que estaba en la razón. Muchos de ustedes inversionistas no tienen que hacer su declaración anual. Pero eso no es todo, hay otra cosa muy importante que quiero decirles. Si bien es posible que no tengas que hacer tu declaración anual, vas a tener muchas ventajas en caso de que quieras hacerla. Puedes tener ISR a favor y pedir una devolución. Hacienda te regresará parte de los impuestos que tú pagaste. Ahora, yo sé que muchas veces te desaniman diciendo que calcular el ISR es muy difícil, que necesitas pagar a un contador para que lo haga por ti, pero la realidad es que puedes no tener el dinero para hacerlo y gastarías más en el contador de lo que estás ganando por invertir. Quiero enseñarte que dependiendo del tipo de inversiones que tengas, puede llegar a ser muy fácil para ti hacer tu declaración anual. Y también te voy a decir, siendo realistas, cuándo sí necesitarías la ayuda de un contador. Voy a clasificar en 3 dificultades qué tan fácil o difícil será para un inversionista que quiera hacer su declaración, ya sea voluntariamente o que esté obligado a hacerla. Empecemos con el nivel fácil. Consiste en invertir únicamente en instituciones del sistema financiero. La declaración anual la puedes hacer fácilmente tú, porque si inviertes en el sistema financiero tienes muchas ventajas en tema de impuestos. Estoy hablando de cetesdirecto.com, las SOFIPOS, los bancos y la bolsa. En la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 54, menciona que las instituciones que pertenecen al sistema financiero tienen muchas obligaciones, entre estas que deben de retener el impuesto. Cuando te paguen los intereses, ya va a venir descontado el impuesto que tú debes de pagar. Y no solo esto, en el artículo 55 menciona más obligaciones, que deben presentar ante el Servicio de Administración Tributaria toda la información relevante de tus inversiones. Lo van a hacer a tu nombre, con los intereses que has recibido, con la retención de impuestos que te hicieron, y todo ellos lo van a enviar al SAT. Esta ventaja implica que cuando tú entres a hacer tu declaración, la información ya va a estar precargada. Solo tienes que verificar que todo esté en orden y enviar. ¿Cómo vas a verificarlo? Aquí hay otra ventaja. En el mismo artículo 55 dice que estas instituciones están obligadas a darte una constancia de los impuestos retenidos. Vas a tener realmente todo. Este es el nivel fácil donde la declaración anual de impuestos puedes hacerla tú. Vamos ahora al nivel difícil. Este consiste en que dentro de tus inversiones se incluyan las plataformas fintech. Al no estar reguladas, no están obligadas de presentar la información de tus impuestos al SAT. Y los intereses que recibes de ellas también se tributan en otra categoría. Tampoco la ley les obliga a darte la constancia de retención de impuestos, a menos que se las pidas. Aprendemos más de esto en el artículo 134 de la ley del ISR. Dice que tratándose de intereses pagados por sociedades que no integren al sistema financiero, debes acumular a los demás ingresos los intereses reales que has recibido. Aquí nos está diciendo sobre qué régimen tributa, se llama demás ingresos, y también nos dice que tenemos que declarar los intereses reales. Además de esto, recuerda que también tienes otro impuesto por declarar, que es el IVA. Ahora puedes ver que es un poco más complicado, por eso es el nivel difícil. En este caso, te recomiendo que contrates a un contador, porque si no haces bien tu declaración anual, podrías caer en discrepancia fiscal y meterte en alguno que otro problema. Ahora veamos el nivel medio. Este es un rayo de esperanza. Consiste en que dentro de tus inversiones se encuentren plataformas fintech, pero específicamente algunas de estas que ayudan a los usuarios en el tema de la declaración de impuestos. Actualmente, algunas fintech que están en proceso de ser reguladas te ayudan no solo reteniéndote los impuestos, sino que también te dan la constancia de retención de impuestos y te dan toda la información que necesitas de los intereses nominales, los intereses reales, el total retenido, realmente todo lo que tienes que saber para hacer tu declaración. Y en ocasiones, ojo con esto, en ocasiones algunas presentan esta información ante el SAT. Asegúrate de saber quiénes lo están haciendo.
Te pongo el ejemplo de WordTech Capital. En la sección de impuestos de su página web dice que enterarán de las retenciones directamente al SAT y por lo tanto no tienes que hacer ningún cálculo. Y también Abric tiene una sección similar. También te entregan una constancia de retención de impuestos con toda la información que necesitas. Este fue el nivel medio. En este nivel es muy posible que tú mismo o tú misma hagas la declaración de impuestos, solo que necesitarás un poco de ayuda, quizá informarte, ver algún tutorial. Si tienes algún familiar o amigo contador, podrías hasta preguntarle a ellos. Después de explicarte los 3 niveles, espero que tengas un poco más claro lo que quieres y lo que harás con tu declaración anual. Aún tienes tiempo, puedes pensarlo, seguirte informando. Si te decides hacerla tú, no olvides avisar a tu patrón. Esto no cambia en nada las obligaciones que él tiene de retener y de enterar, pero para que te puedan hacer tu devolución. Si tienes algún comentario o experiencia que pueda añadir más información a este video, déjalo en los comentarios. Amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que estén muy bien, les deseo éxito y hasta pronto.